Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tenemos acá a una invitada. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola. Carla es Bookstagrammer, tiene un Instagram, habla mucho sobre literatura y bueno, vamos a hablar un poco del Señor de los Anillos, literatura en general y vamos a preguntarle algunas cositas, a ver qué opina. Bueno, primero presentate Carla, quién sos, qué haces. Bueno, pues sí, yo soy Carla, soy de Granada, una ciudad al sur de España, y pues tengo una cuenta de Instagram dedicada a la literatura, más concretamente a la literatura de fantasía, que es lo que más suelo leer, pero no me cierro a otros géneros. En mi Instagram, pues lo que más abunda son las reseñas sobre libros, mis opiniones sobre libros, algunos reels tontos de cositas graciosas que no ocurren a los lectores y, y cosillas así, la verdad, curiosidades, también lectoras, friquismo y, y eso. Perfecto. ¿Cómo? Vamos a empezar por tu pasión por la lectura en general y luego pasamos para cómo conociste los libros del Señor de los Anillos. ¿Cómo empezó toda esta Ujú. pasión de los libros en general? De leer, ¿no? Sí. Bueno, desde pequeñita la verdad que siempre me ha gustado leer, desde que aprendí a leer he leído. De pequeña mis padres siempre me estaban dando cuentos, me llevaban a la biblioteca y no sé, pues todo eso hace que descubra historias maravillosas en los libros y que quiera seguir leyendo. También tendría que mencionar aquí a mi tito, que fue la persona que me metió más, por así decirlo, en la literatura fantástica, porque ya cuando tenía quizás 10 o 11 años, él empezó a dejarme libros tipo Crónicas de Narnia y cosas así. También leí Harry Potter y bueno, a partir de ahí ya fue como aún más. Y no lo he dejado nunca de Sí. leer. Ahora que mencionás Harry Potter, a mí me pasó también que por mi familia siempre trataban de impulsarme con la lectura, pero creo que fue Harry Potter el primer libro que digo, bueno, wow, me encanta y que no podía parar de leerlo. No sé si te pasó más o menos así. Sí, sí. Bueno, yo con Harry Potter vi primero la primera película y luego como tardaban un año en Mm. sacar la segunda, pues mi primo se lo estaba leyendo y se lo pedí, no podía aguantar, tenía que saber qué es lo que pasaba y le pedí el libro y lo leí, la verdad que fue una obsesión fuerte. Sí, Ahora ya ha bajado un poquito, pero sí, sí, sí. aún así me sigue gustando mucho, la verdad. No, eso es algo impresionante y lo que ha generado el fenómeno Harry Potter en toda una generación. Eh, que Ujú. justo lo estás mencionando y me parece curioso porque es algo que ya vengo hablando con mucha gente y en mi caso fue así. También creo que porque teníamos más o menos la misma edad que Harry en ese momento, éramos niños Exacto. y eso ibas creciendo y veías como Harry Potter también iba creciendo, entonces no sé, quizá eso te atraía. Pero era un momento en el que con mis amigos que hablábamos solamente de PlayStation y de esas cosas, y de repente estar todos hablando de un libro, una cosa curiosa. Sí, 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 en mi caso pasó igual, vaya, aquí pegó igual de fuerte y sí, o sea, era tema de conversación ¿Mm? recurrente, incluso jugar a lanzar hechizos y cosas así, y sí. Qué loco, sí. ¿Y, y cómo conociste los libros del Señor de los Anillos? La obra de Tolkien, cualquiera en Vale, general. sí. Yo creo que fue más o menos por la misma época, pero realmente conocí primero las películas. Mm. Cuando salieron las películas yo creo que tenía 9 o 10 u 11 años, no sé, por ahí estaba más o menos, como fue más o menos la edad que Harry Potter, pues eso, yo conocí las películas, las vi y me gustaron un montón, pero es verdad que al ser pequeña no lo entendía, yo decía, esto que es está muy guay, me gustaba mucho visualmente y recuerdo que no terminaba de entenderlas, pero quería entenderlas. A mi padre le gustaban mucho, entonces la iba poniendo todos los años. Ya Mm. más adelante me enteré más de qué eran y me fliparon muchísimo todo de las películas y bueno, pues sabiendo que había libros, simplemente se los pedí a un amigo y los leí. Mm. Fue como repaca. Entonces, ¿vos fuiste a verla al cine o la viste después? No, yo las vi, creo que la primera vez fue en casa de mi abuelo Sí. y luego las vi en mi casa repetidas veces, antes de leer los libros. Sí. Y decías que la veías con tu padre. A tu padre le gustaba, Sí, entonces.
Sí, 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 sí. Mi padre, sábado por la tarde, pues vamos a ver La Comunidad del Anillo. Domingo Mm, vamos a ver las dos siguientes. Un sábado dos, así. Sí, claro, película de fin de semana. claro, qué bien. ¿Tu padre conocía a Tolkien antes de las películas o fue Eh, conocerlas ahí? no, no, mi padre no tenía mucha idea. Más Ah, bien yo creo que mi padre vino influenciado por mi tito, el que me prestaba libros de fantasía, que sí es mm, muy, muy, muy fan de Tolkien. Y al final él fue el que me metió también en este mundillo. claro, sí. Y una vez que comenzaste con los libros de Tolkien, Sí, sí. ¿cuál fue el primero que leíste? Vale, yo hice un orden muy raro porque yo a uno de mis mejores amigos de mi urbanización le pedí que me dejara El Señor de los Anillos, pero no lo tenía, pero Mm, tenía otro de Tolkien. Entonces me dijo, toma, léete este libro que es de lo mismo. No era exactamente de lo mismo, era Los hijos de Uri y ah, empecé por uh, ahí dura la, y, o la sea, historia, sí, 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 trágica. ahora lo sí, y una lectura muy densa, pero me gustó, o sea, Sí, me gustó y dije, joder, pues si me ha gustado esto, que realmente no es lo que yo estaba buscando, que creo que me va a gustar más, pues me va a gustar más lo otro y efectivamente, o sea, a partir de ahí ya vino el resto. claro. Sí, lo que sucede con los hijos de Húrin es que me acuerdo que en el momento en el que se estaba vendiendo en las librerías, que fue en todas las librerías lo vendían y habían póster y todo, fue un momento luego de las películas de El Señor de los Anillos y claro, te gustaba Tolkien, te gustaba El Señor de los Anillos, no conocías a Tolkien. Ibas a una librería y veías Sí, enorme un póster de J.R.R. Tolkien y a un hombre con una espada negra. Lo quiero, no sé qué es, pero lo quiero. Claro, y cuando empiezas a leerlo, ves que ese no es Aragorn, que la historia no tiene, es en el mismo mundo, pero no tiene una relación con el Señor de los Anillos. Entonces, claro, claro, si es no tiene fuerte una empezar. relación directa y casi ni Mm. indirecta Sí, cuando sí, lo sí, sí. lees. No, Es nada, es la Tierra un... Media nada más, pero son Sí, miles de años, exactamente. ¿no? No, no. Sí, Claro. de diferencia, sí. Sí, pero aún así te Pero bueno, yo gustó. por ahí sí me gustó, me Mm. gustó. Después de ese leí ya sí El Señor de los Anillos, después leí El Hobbit, o sea, es que el orden Claro, es sí, 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 un caos. raro. Después volví a leer El Señor de los Anillos y luego leí El Silmarillion, luego leí La Caída de Gondolin y ahora quiero leer El Silmarillion otra vez Sí, porque siento que en el momento que lo leí me faltaba, no me enteré bien y me faltaban cositas que ahora sí sé. claro. Mm. Sí, sí. Sí, yo en mi caso, las recomendaciones del Señor de los Anillos, el Silmarillion es el que lo recomiendo a lo último, luego de El Señor de los Anillos o luego del Hobbit, y solo si quieres saber más sobre la Tierra Media, solo en ese caso, si no, eh, lo, Sí, lo digo con alguna advertencia porque puede que no te guste y que termines tirando a Tolkien y no tiene la culpa, o sea, puedes elegir por otro camino. efectivamente, efectivamente. Y sí, Sí, a mí me ha consultado gente para empezar por el Silmarillion diciéndome, voy a empezar por el primero, claro, refiriéndose al Silmarillion. Y es un no rotundo porque es que si empieza por ahí posiblemente no siga, no claro. siga, porque no es una novela como tal, entonces no lo vas a disfrutar Mm. a no ser que te guste mucho y que quieras saber más sobre la Tierra Media. Claro. Sí, hay muchos que lo recomiendan, empezar por el principio, por orden cronológico y todo, porque bueno, tiene cierta lógica. Pero el problema con los libros, a diferencia de unas películas, es que una película no te gusta, sacas y te vas a otro lado y listo. El libro es todo un proceso lento en el que vas llegando y leerte 50 páginas y que no te guste es frustrante. Sí, sí, sí. Tienes más posibilidades de dejar de leer el libro que de Claro. ver una película, Sí, sí, exactamente. sí. Sí, así que... Bueno, y una vez que pasaste a los libros de El Señor de los Anillos, volviste a ver las películas, las viste de otra forma. Que Sí, claro, claro. Sí, terminé, me acuerdo, terminé el primer libro y vi la primera película mm, ya con el ojo avisor. Leí el segundo y vi la segunda película, el tercero y la tercera. Así. sí.
¿encontraste cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos de las películas, ahora ya conociendo los libros? A ver, las películas me encantan, Claro. sinceramente es que no le puedo poner pegas porque me encantan. A mí lo único que me impactó, pero fue más bien al leer La Comunidad del Anillo, era la existencia de Tom Bombadil, que yo Mm, dije, ¿y este quién es? ¿Este de dónde ha salido? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no está en las películas? Qué raro, eso fue como lo que más me impactó. Pero no hubo nada a la hora de ver la película de decir, pues esto no me gusta, no era así en el libro, ¿no? De hecho, creo que era muy, muy, muy fiel mm. prácticamente todo. Sí, sí, sí. Bueno, excepto la parte de Arwen quizás, porque no aparece en el libro, pero está bien llevada. Sí, sí, obviamente entendiendo que son dos adaptaciones diferentes y que cada una es excelente a su manera, ¿no? Pero Sí, sí, creo que también que Peter Jackson logró encontrar la esencia, ¿no?, de la Tierra Media y lo principal, lo más importante. Porque adaptar un sí, guión de libro a película es un trabajo muy difícil. Quizá creo que sea más fácil empezar una película de cero y sin ningún tipo de canon ahí que te esté contradiciendo. Y creo que es mucho más fácil sí, sí, incluso. sí, tienes más libertad a fin de Mm, cuentas, ¿no? De esta manera, ¿no? Tienes que ceñirte a lo que hay y cuidadito. claro, sí, sí, sí. Sí, porque puedes romper algo que exista después y listo. Sí. Así que, y una vez que entendiste así las películas de Señor de los Anillos, ¿qué pasó con las películas del Hobbit? ¿Las ves más diferente al Eh, libro? ¿Las ves que se sí, adaptan mejor? O... con el Hobbit a mí me pasó que cuando recibí la noticia de que lo iban a hacer película, yo me puse súper contenta. De Mm, hecho, creo que lo había leído hacía poco y dije, anda, qué guay y tal. Empecé a buscar imágenes por internet y tal, y me ilusionó un montón. Pero luego cuando me enteré de que iban a ser tres, ya dije mm, yo, esto está mal, esto no, que no me creía que fuesen a hacer tres. Digo, no, se habrán equivocado, ¿cómo van a ser tres del librito así? mm. Entonces ya cuando se confirmó que sí, que iban a ser tres, ya pues yo dije, bueno, pues se van a inventar cosas porque no pueden ser tres. Y a mí la verdad es que la primera por lo menos me decepcionó, que me pareció muy, muy pesada, por así Sí. decirlo. No sé, como que no tenía mucha chicha, la verdad, muy bonita visualmente y tal, pero no, no. Luego, en las otras dos, quizás como ya sabía a lo que iba, pues las vi de otra forma, Mm. pero es verdad que la primera, que esta vez sí que fui al cine, no, no me gustó mucho. Salí. Sí, la primera lo que tiene es que cuenta con todo un hype de después de las películas de Señor de los Anillos, que aparezca en cartelera de repente, que va a volver al cine, dice Peter Jackson, Tierra Media, Ian McKellen como Gandalf, en el póster oficial. Bueno, era todo perfecto como para ir con toda la emoción. Em, ¿La viste en el Sí, cine? La uno, la... sí, 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 sí. Esas sí las vi en el cine, Ay. las tres además. Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, en un viaje inesperado, es que la fui a ver al cine y bueno, justo ese día, en ese momento estaba trabajando mucho y quería verla en la primera semana de estreno. Entonces el único momento que tenía era el último horario. No me acuerdo qué hora era. Puede que sea las 12 de la noche. Era un cine que era a la madrugada terminaba. Claro. Y estaba muy cansado porque había trabajado mucho, pero estaba muy contento porque iba a ver la Tierra Media de nuevo. No me importaba nada, fui solo porque nadie iba a ir a esa hora. Y estoy en el cine y me gustaba. Y después cada vez me gustaba menos y cada vez... yo estaba muy cansado, entonces como que me iba durmiendo, digo, uff. Y por primera vez me pasó en las películas de Señor de los Anillos, porque las otras las vi en el cine también, era muy chico, pero me acuerdo, o con otras películas en general en el cine, que saqué el teléfono para ver qué hora era y calcular cuánto le faltaba. Y ya eso es una señal de que te estás yendo.
Sí, Y me se acuerdo que hace eran, pesada la sí, primera. no sé si eran las 2 de la mañana, era muy tarde y no habían llegado a nada, no habían ni siquiera llegado a la montaña solitaria. Yo recordaba el libro, encima tuve no sé si el error de haberlo leído poco tiempo antes de releído, porque lo Sí, había leído muchas veces, sí. releído antes de verlo. Entonces me acordaba más o menos en qué momento tenía que pasar. Y veía que le faltaba un montón. Y digo, por Dios, ¿qué es esto? No va a terminar más. Yo no sabía que iban a ser 3 películas. Claro. Y de, re- Ah, vale. claro, y de repente, ¡pum! Termina y pone las músicas y todo. Y me quedé, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Claro, y ahora qué tengo que esperar un año más. Y bueno, eso fue, digamos, lo que más me molestó en ese momento. Yo no sabía que iban a ser 3 películas. Y claro, y además estaba muy cansado y todo. Y eh, pareció pesado. Después, Claro. eh, entendiendo que tiene muchas cosas negativas las pelis del Hobbit, yo igual las recomiendo mucho. Siempre me gustan, me entretienen y creo que están bien. Lo único que quizá me saca mucho es, bueno, el amor de Kili y Tauriel, que no tiene nada que ver. Y la sobre comedia, la demasiada comedia con los enanos, que a veces es como chistes de Sí. pedos, no sé, chiste Disney para un nene de 7 Sí, años, sí, no sé. sí. Ya quisieron hacerla tan todos los públicos Claro, que metieron esas tonterías, no sé. sí. A mí me pasa como a ti, a día de hoy la recomiendo. Habiendo visto las tres, ya que ha pasado el tiempo, pero Sí, sí, sí. Sí, creo que eso, no supieron elegir bien para qué público era, me parece. Como que dijeron, bueno, vamos a tratar de hacerla sí, para todo público, para traer, imagino que habrán pensado, bueno, para que la gente que vio El Señor de los Anillos, que ahora están grandes, vengan con los hijos o algo así. Pero claro, sí. nada, a ver, a mí El Señor de los Anillos era para grandes y yo era un niño y me gustó. Y lo que me cuentas tú es lo mismo. Claro, O sea, no hace falta que sea una película pensada para niños para que a los niños les guste. sí, 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 efectivamente. Y vamos a salir un poco del Señor de los Anillos. Leíste las crónicas de Narnia. ¿Qué te Sí, parecieron las películas? ¿Están bien? ¿Se adaptan a los libros? ¿Son muy diferentes? sinceramente no me acuerdo en detalle porque las leí hace muchos, muchos años y no las he vuelto a leer. Las películas sí que las he vuelto a ver alguna vez, porque las ponen en la tele, pero a mí Narnia me gustó mucho. Cuando yo lo leí me enganchó muchísimo, a pesar de que cuando yo lo leí creo que quizá era un poquito más grande de la edad a la que yo pienso que tendría que haberlo leído. Quizá yo tenía 13 años y pienso que es más infantil todavía, pero a mí me gustó muchísimo. Y las películas, la primera me gustó mucho, las otras creo que ya sí fue cuando empecé ay, esto no es como en el libro, esto tal. Aparte que cambia mucho, porque la primera tiene toda la magia de que es invierno. Y aunque en los libros no es invierno en los otros libros, no sé, no, creo que no supieron transmitir tan bien lo que había en el resto del libro. Con la primera creo que se miraron muchísimo más, que fue la que dio el boom. Mm. Y entonces, ¿recomiendas los libros de las crónicas de Narnia para alguien que no haya visto las películas o que sí? Si te gusta la fantasía, ya sea adulto o joven, yo creo que los vas a disfrutar. Son Mm, unos libros muy disfrutables, la verdad. Entonces sí, yo lo recomiendo. Obviamente tienes que ir con la mente de que no vas a leer Un Señor de los Anillos ni vas a claro, leer algo de fantasía súper épica, sino que es una fantasía un poquito más suave y más dirigida a un público infantil, pero dentro de que está dirigida a un público infantil, es muy buena. Mm. claro. Creo que esa sería la advertencia, digamos, no vayan engañados pensando esto es un Señor de los Anillos, porque no, porque es otra fantasía, pero para un público más Sí, infantil y que te puede gustar tranquilamente. claro.
Claro, claro, Mm, efectivamente. sí. Sí, sí, a veces con una mala recomendación puede arruinarte la experiencia, a veces. Sí, sí, sí. Quizás te crean una expectativa Claro, de algo que no. claro. A mí me había pasado eso con las Crónicas de Narnia, con las películas. A mí me habían Ujú. dicho que era un estilo del Señor de los Anillos. Si te gusta el Señor de los Anillos, esto te va a gustar. Además, Lewis era amigo íntimo de Tolkien. Entonces veníamos Sí, todos, bueno, habían pasado unos años de las películas de Peter Jackson. Así que mm, también fui al cine y eh, lo primero que veo claro, es claro. Walt Disney presenta y digo, oh Dios, ¿por qué? Eh, Claro, quizá yo no fui con esa expectativa y por eso sí que en la primera claro, sobre todo me gustó mucho. claro. Claro, sí, sí, yo me veía ¿dónde está un Aragorn? No sé, unas cosas así. Y resulta que no, que era algo más para niños. Y claro, luego, si le quitas todo eso y lo ves fuera del cine, digamos, ya ha pasado el tiempo, las películas están buenas, son divertidas, entretienen y están muy bien. Pero no hay que compararlas con El Señor de los Anillos, ¿no? No, es que son completamente diferentes. Es como comparar también Harry Potter con El Señor de los Anillos. Claro, sí, también, ¿no? No tienen nada Sí, que ver. sí. Sí, es fantasía Mm, medieval, sí, pero nada. Pero ya, pero Pero, ya. pero lo bueno que no tengan comparación y que sean tan diferentes es que te pueden gustar las dos también. Claro, 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 sí, sí. ¿Y qué otras sagas así de fantasía te gustan? Además de, bueno, Crónica de Narnia, El Señor de los Anillos, Harry Pues Potter. sí, ahora mismo no puedo dejar de recomendar Nacido de la Bruma, Mm. de Brandon Sanderson. No sé si lo conoces o te suena. Yo sí, Un pero escritor de contá un fantasía. poco más. Sí, sí, pues bueno, es el escritor de fantasía que, digamos, lo está petando en estos Mm, momentos, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, este hombre ha dado una vuelta de tuerca a toda la fantasía tipo Tolkien, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, mm, toda la fantasía épica ha sido variaciones de los pilares que Tolkien puso. No, este hombre ha hecho algo completamente diferente sin dejar de ser una fantasía épica. mm, Entonces, a mí me fascina sobre todo los mundos que crean, todo el trasfondo que hay detrás, que en eso se parece a Tolkien, que tiene un mundo muy grande creado. Eh, y luego también unos personajes vamos, que te los llevas aquí, la verdad. Entonces, pues mira, Nacido de la Bruma de Brandon Sanderson son 3 libros. mm. Luego hay una segunda era, que yo todavía no la he leído, que son otros 3 libros, pero no tienen por qué leerse de seguido porque no son los mismos personajes y se supone que son, creo que miles de años después o cientos de años después. Mm, Pero sí, nació de la Puma. Una pena que no los tenga aquí, que no mm. esté en mi casa de Granada, porque no los mostraría. Dale, sí, Son sí, muy sí. bonitos. Bueno, pasen por el canal por el Instagram de ella, así los ven. Sí, ahí están, ahí están. De Sanderson, entonces recomiendas Nacidos de la Bruma. Empezá por ahí. No, recomendaría empezar por el Antri. Es que como me has preguntado saga, me he ido a la saga. Mm, Pero para empezar, yo empecé con el Antri y creo que es un buen comienzo porque es un libro autoconclusivo. O sea, si no te gusta lo que estás leyendo, no tienes claro. por qué seguir para saber el final porque ahí lo tienes. Pero es raro que no te guste, también hay que decirlo porque no sé, la mayoría de gente con la que he hablado, que lo ha leído o que se lo he recomendado, le ha gustado y después ha seguido con el autor. Entonces yo diría el Antris. También es fantasía épica y el estilo Sanderson, que no es el estilo Tolkien, ¿vale? Claro. Es otro y mola muchísimo. Eso que dices de Tolkien suele pasar también que como marcó todas las bases de la fantasía eh, y prácticamente luego de él casi el 90% de todos los autores se inspiraron en él, en algo al menos. Claro, eh, claro. Sí, sí. Llega que hay gente que lee tanto fantasía medieval que no le termina gustando más Tolkien porque dice, uff, ya es como esto mismo lo veo en todos lados. Eh, y así Sí, que está bueno sí. que haya alguien que haya inspirado por otro lado. Sí, está bien, pero quizá después de tantos años se te empieza a hacer repetitivo. Claro. Yo
he leído mucha fantasía, es el género que más he leído, y sí es verdad que al final quiere algo diferente. Entonces yo cuando me encontré con Sanderson dije, joder, esto es otra cosa y sigue siendo una fantasía que me gusta. Porque luego está, por ejemplo, la fantasía urbana, no sé cómo vas con ella, pero Sí. a mí, por ejemplo, no me termina de gustar, tipo Cazadores de Sombras, Hermosas Criaturas, que se desarrollan en el mundo real, pero hay poderes y cosas así. No, a mí ese Sí. tipo de fantasía no. Sí. Entonces me gusta la otra, pero la otra es difícil de encontrarla que no sea tan parecida a Tolkien. Sí, claro. Sí, sí. De Sanderson, ¿cuántos libros tiene? Porque tengo entendido que es una máquina que no es humano, es una máquina que escribe. Una máquina que Más o escribe. menos. Sí. A diferencia de Marty, ¿no? Sí, es el George, opuesto. de nuestro amigo de Juego de Tronos que tanto lo queremos. Sí. No parece que vaya a seguir. Bueno, Sí. Sanderson es que tiene muchísimos libros, lo que pasa que dentro del Cosmere, que es, digamos, el universo en el que se encuadra tanto Elantris como Nacidos de la Bruma, como el Archivo, que es como su saga va a ser una decalogía y es donde él está más enfocado, pues dentro de ese universo tiene no sé cuántos libros, quizás 10, quizás 10 libros más relatos, ¿vale? Claro. Dentro de otro libro. Pero es que luego aparte tiene otros libros que no son de este tipo de fantasía, sino que son ciencia ficción, también tiene libros middle grade para niños de entre 9 y 13 años, tipo superhéroes y tal, que yo eso no lo he leído, pero que también dicen que está muy bien. Entonces, bueno, yo lo recomiendo por la parte que yo he leído, que es fantasía épica. Bien. ¿Otra recomendación de algún otro autor que puedas recomendar también, que hayas leído? Sí, pues voy a aprovechar para recomendar a un autor que publicó un libro no hace mucho, que el libro se llama Herim y el cincel arcoíris, y él se llama Juan Carlos Pozo. Ahora de hecho va a sacar otro libro, su segundo libro, publicado con una editorial, pero no recuerdo ahora mismo con qué editorial era. Y la verdad es que lo recomiendo porque me sorprendió mucho. También es una historia de fantasía épica. Y es un libro cortito, pero que lo tiene todo. O sea, no le falta nada. Lo único que le falta es que sea un poquito más largo porque no termina. Y entonces habrá que esperar a la segunda o la tercera parte. Pero siendo como es, no le falta nada. Y bueno, y pues aprovecho para recomendar a un autor publicado y novel. Dale. Ahora que dices esto, para los que capaz que estén viendo esto, vamos a dejar algún comentario o en la descripción los nombres de cada uno y el autor para que lo puedan buscar también cuando quieran. Claro, claro. Dale. ¿Y algún otro género que te gusta leer que no tenga nada que ver con la fantasía y que a veces cambies? A mí por ejemplo, que a veces me preguntan, porque todo fantasía, bueno, querés cambiar a otra cosa. El otro género que me apasiona es el misterio, las novelas de misterio, Agatha Christie, bueno, todas esas. ¿Cómo es en tu Igual. caso? Sí. Es el mismo caso, la verdad, sí. Thriller y novela negra Sí. me encanta. Sí. Agatha Christie siempre es ideal porque sus libros también son cortitos y entre lectura y lectura, una Agatha Christie, perfecto. No sé, quizá Carlos Ruiz Zafón, aunque lo habrá leído muchísima gente, yo lo recomiendo porque no es thriller, tampoco es novela policíaca, pero tiene suspense y tiene un misterio y tiene un algo que te engancha, que no puedes parar de leer y que de verdad que te lo llevas también en el corazón. Sí, las novelas de thriller, de misterio, la verdad que son increíbles. No sé si te pasa lo mismo, a mí me genera que luego a medida que voy leyendo o pasan los días o pasan los capítulos, empiezo a teorizar quién pudo haber sido, cómo puede resolver el caso, y me siento yo que estoy ahí con el detective tratando de resolver. Así que sí, por lo general son libros que una vez los cierras sigues teniéndolos en la cabeza porque son muy intrigantes, entonces te metes muy dentro de la historia. Sí, a mí me gustan por eso, y al final su lectura, aunque sea así,
Mm. Es muy rápida su lectura, por eso mismo, porque es que no puedes parar, ¿eh? Es todo el rato misterio, suspense, intriga. ¿Conoces los libros de H.P. Lovecraft? Sí, 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 he leído varios Sí. relatos de Lovecraft, sí. ¿Te gusta también ese estilo? Eh, Edgar Allan Poe, así también más un misterio, pero más de terror, más... sí, sí, la verdad es que Lovecraft me gusta Mm, porque, bueno, en su momento fue muy original. Es verdad que ahora claro. ha pasado como con Tolkien, que todo el tema Sí, terror también, está ya es un hilando, cliché. Pobre. ha ido hilando de Lovecraft. Pero sí, lo único es que me pasa a mí, imagino que le pasará a más gente a día de hoy. Yo leo esos relatos y aunque tenga la luz apagada y esté leyendo con una luz Mm, tenue, no me da miedo, mm. porque no sé, hoy en día hemos visto un montón de películas de terror, es que el cine ha hecho mucho. Sí, Entonces, bueno, eso digamos que le quita un poco de, de intensidad a la cosa, pero aún así me gusta. También hay que pensar que en el momento en el que Lovecraft escribía estos relatos y la gente los leía, quizás estaban con su velita claro, sí. leyendo y sin saber prácticamente nada. Entonces, Sí, sí, sí. sí. Sí, y es interesante ir pasando de una cosa a la otra. Otra pregunta relacionada con mi canal. ¿Conoces los juegos de rol? ¿Jugaste alguna vez? ¿Tuviste esa experiencia? Sí, Juegos de rol de mesa, ¿no? conozco. Sí, conozco juegos de rol de mesa, pero es verdad que apenas he jugado porque no se ha dado la oportunidad con mi grupo de amigos, pues con el que tenía antes, que nos juntábamos Mm, más de la carrera y tal, sí, pero no hemos llegado a tener partidas de continuarlas durante periodos largos de tiempo, mm, aunque sé que me gustarían, mm. porque sí que he leído bastante de Reinos Olvidados que sé que están muy Sí, relacionados y que hay personajes que están en rol. sí, sí, sí. Y yo es una experiencia, se la recomiendo a todo el mundo. Los juegos de rol creo que toda persona tendría que experimentarlo al menos una vez. Y hay tantos juegos de rol y tantas ambientaciones distintas y tantos directores que son distintos que es difícil que no encuentres a ninguno que te guste. Tenés que encontrar el juego, el director, el estilo, la mesa que más se adapte a tu estilo. Pero tienes de estilo futurista cyberpunk a misterio, a fantasía medieval, a todo. Y es un proceso muy creativo. Eh, Hago un paréntesis para quienes no sepan lo que es un juego de rol. Vas como dirigiendo, como creando una historia. Hay uno que sería el director, que sería como el escritor de la historia. Si fuera Tolkien, por ejemplo, empieza con los paisajes, las montañas, el lugar, la trama, el problema. Y cada uno de los personajes serían los protagonistas de esa historia. Y la van creando al mismo tiempo todos juntos. Entonces es un proceso muy interesante, muy creativo. Te voy a invitar a alguna partida de rol si querés. Vale. ¿Cómo te acordás que habías Lo que pasa es jugado? que uno de vampiros Mm, jugamos una vez, otra vez uno de zombies, pero realmente el de zombies se lo inventaron mis amigos. De hecho, se desarrollaba en la ciudad donde yo vivía y estuvo muy divertido. sí, Y creo creo que hemos jugado alguno más, pero la verdad que no recuerdo porque fue hace bastantes años. Pero no he tenido partidas largas de estos de seguir durante varios fines de semana, mm, así no, aunque me gustaría. dale, sí, sí. Es interesante cuando eh, hay dos formas de jugar, ¿no? Una que es el one shot, que sería como una película que empieza y que termina, o un libro que empieza y que termina, y es esa la historia. Y la otra es una campaña. Una campaña es más como una saga de libros o de películas. Entonces, lo que hace tu personaje influye en ese mundo y en todo ese crecimiento de todos los personajes van afectando a todo lo demás. Así que eso es muy interesante porque se van desarrollando muchas cosas. Y a veces Claro, lo que tú querías es distinto a lo que quiere otro, entonces esa mezcla va a ser una historia que surja de ahí, distinta. Así que nunca sabes para dónde sí, va sí, a sí, salir. sí. Claro, al final todo el mundo
aporta, ¿no? A la Claro. historia y va por un camino o por otro, sí. Eso es lo más interesante, que a diferencia de escribir un libro, todos aportan algo, entonces va a salir capaz que muchas veces el director sale para cualquier lado porque los jugadores fueron para otro lado, entonces o a veces por lados donde el director no quiere. Y bueno, ahí está la creatividad del director de adaptarse a lo que están queriendo los demás. Yo tengo entendido, de hecho, que hay algún libro que no salió hace mucho que era una partida de rol que la han hecho el libro, pero sí, no sé cuál es, me suena de ahora que lo has dicho. Y de hecho yo se lo recomiendo a toda persona que sueñe con escribir un libro, probar esto, dirigir una partida de rol con otras personas, probar esa experiencia, porque es súper fuerte, enriquecedora y creativa, y no te va a pasar como Martín, que le vuelvo a pegar al Juego de Tronos, termina el libro, hijo de puta. Pobre, ¿no? Pero termina el libro. A ver. ¿Qué sucedería si todos tus planes se modifican porque hay personajes que van por otro camino? Entonces que ese proceso es súper enriquecedor para un creativo, una persona que va a escribir un libro. Sí, lo veo interesante porque trastoca todo el esquema mental que pueda tener de la historia. Sí, y ahí es donde usas todos tus recursos de todas las otras cosas que has leído o que has visto. Te inspiras, bueno, usas un recurso de Tolkien, un recurso de Lovecraft, otro de Agatha Christie y le vas metiendo pinceladas. Con mis amigos muchas veces hacemos eso, que yo por lo general dirijo, y a veces van también por lados inexplicables y tengo que salir, entonces a veces luego de la partida me dicen, esto seguro lo sacaste de Juego de Tronos o de cualquier otra saga o de cualquier película. Entonces, porque tienes que sacar inspiración de cualquier lado y ya, rápido. Claro. Mola. Sí, es muy interesante. ¿Algunas recomendaciones que tengas para leer? Para las personas que les cuesta leer o que dicen, bueno, no sé, leer no es lo mío o le tienen miedo. Ya. A ver, eso creo que es muy personal. No podría dar una recomendación general, pero quizás sí unas pautas, ¿no? Que es, pues, si quizás quieres empezar a leer, pero no tampoco te llama, pero dices, bueno, leer está bien, quizás debería leer. Pues bueno, empieza por un libro que sea cortito, no vamos a empezar por un tocho, sino, no sé, un libro que quizás tenga 100 páginas o incluso menos, que lo hay, de alguna temática que te guste también. Y luego ya es constancia, que todos los días guardes un ratito, aunque sea para leer, yo qué sé, 5 minutos. El primer día voy a leer una página, el segundo día voy a leer 2, y así poco a poco, y ser constante. A ver si te metes en la historia y a partir de ahí, pues bueno, pues sigues. Pero tiene que ser un libro corto y de una temática que te guste, porque si no... No podría recomendar un libro en general, porque es que creo que cada persona es un mundo con esto, claro. ¿Te llegan preguntas sobre eso? Sobre, Carla, ¿qué leo? Así, abiertas. Sí. Solucioname la vida. Es muy recurrente. Muy recurrente. O ¿qué libro le regalo a mi madre? Claro. Cosas así me han llegado y al final... Yo siempre digo que tiene que ser algo muy personalizado, ¿vale? Lo que he dicho, que te guste, si vas a empezar a leer, que te guste el tema, que sea corto y que tenga un poquito de compromiso de decir, venga, voy a ser constante y voy a leer aunque sea 5 minutos. Claro, sí. ¿Y recomiendas los audiolibros? Pues mira, yo no he escuchado todavía ningún audiolibro. Es que no sé, a ver, habrá gente que me mate por ello, pero para mí un audiolibro no es leer, porque es que no estás haciendo el acto de leer, sino que te lo están contando. Entonces, es escuchar, no sé, yo lo metería como otra categoría, ¿no? Ver series, leer libros y escuchar libros, ¿vale? Yo lo veo así, vaya. Sí. No he escuchado ninguno, tampoco lo descarto, pero no
no se ha dado el momento, la verdad, suelo escuchar podcasts y cosas así, y cuando leo un libro así, entonces no lo he escuchado, pero vamos, por lo que se ve, están triunfando bastante, así que tiene que estar bastante bien. Sí, creo que es un recurso más que si se usa de mala manera puede hacer que sí, que la gente lea cada vez menos, que para mí es un problema de esta sociedad, que cada vez la gente lee menos y es un problema de el futuro que nos toca a nosotros vivir, ¿no? Sí. Y esto lo podemos llevar a cualquier cosa, a una serie de televisión mal adaptada o lo que sea, o hasta una cuestión política, cualquier cosa va a afectar a que la gente lea menos. Pero bueno, creo que la sobreexposición de un audiolibro o algo así puede ser un problema. Pero entendiendo eso, yo sí recomiendo audiolibros, escucho audiolibros cada tanto, pero entiendo ese problema y entiendo esa responsabilidad. Lo que hago yo, en mi caso, que recomiendo a todo el mundo, es: si te gusta el audiolibro que estás escuchando, si te gusta esta historia, bueno, léela después. Terminalo, el audiolibro, y después pasá al libro. Porque ahí ya tenés la señal de que lo que escuchaste te gustó. Entonces, hace todo el proceso luego de agarrar el libro y leerlo todo, ya sea en PDF o en papel, porque también el papel está quedando un poco atrás. Pero bueno, cualquier formato. Pero primero probalo y es una alternativa más. Ahora, solamente quedarte con el audiolibro nada más y no volver a agarrar un libro más, no, eso no, porque te va a afectar, o sea, tarde o temprano va a afectar en lo laboral o en la carrera que hagas. Así que sí. Claro, al final, por ejemplo, el tema de la comprensión lectora, si te lo están contando, a la hora de leer no estás teniendo esa comprensión. Entonces, bueno, no sé. Es que pasa también con las películas. Con la saga de películas, por ejemplo. ¿Para qué voy a leer Harry Potter si ya tengo las películas? ¿Para qué voy a leer Señor de los Anillos? Ya están las películas. Espero que hagan la película y listo. Pero que en realidad vos tendrías que ver las películas para luego inspirarte en leer el libro y no abandonarlo, porque si no es como que te vas a quedar únicamente con lo que te quiso decir el director o la productora. Sí, no es lo mismo. No estás viendo lo que el autor te quería decir, quizás, sino como te estás diciendo cómo lo ha interpretado el director. Por eso muchas veces es tan diferente cuando lo lees y cuando lo lees, porque cada uno tiene su interpretación, no exactamente. Sí, eso también había escuchado del 2020, que le estaban pegando mucho a Tolkien por cualquier estupidez, porque se ve que la gente en pandemia estaban aburridos y tenían mucho Twitter. Y veía algunas críticas que decían: no, porque Tolkien es esto, esto y esto. Pero, a ver, esa crítica es de la película de Peter Jackson. Tolkien nunca dijo eso, no tiene nada que ver. Entonces puede pasar, digo Tolkien porque justo en este canal se habla mucho de eso, pero para cualquier autor. Entender que el mensaje de la adaptación del director puede ser muy distinto al del autor original. Entonces, entender que capaz que el otro venía por otro lado. Claro, puede pasar. ¿Qué método, no sé si usas algo, alguna música relajante, no sé, o bajas las luces? ¿Qué recomendaciones así? ¿Alguna aplicación, algo que te ayude a la lectura? Sé que hay, es que soy muy básica, sé que hay, pero no uso. Yo para leer lo que necesito es silencio, ni música de fondo, ni televisión, ni ruido en casa. Necesito silencio principalmente y, por favor, una buena luz. O sea, me gusta bajar las luces, pero tener una luz que alumbre el libro, porque muchas veces nos ponemos a leer eso con las luces bajas, en la cama, tal, y al final te acaba dando sueño y no lees, porque estás forzando muchísimo la vista. Pero una buena luz, silencio y, bueno, cama o sofá, pero tampoco tú más bien sentadilla, que si no te da sueño. Dale, perfecto. Es que soy muy básica, la verdad, para. Sí, dale. Bueno, perfecto, Carla. Gracias por todo, gracias por participar.
¿Quieres decir algo más? Obviamente estamos en contacto. Luego cuando salga la película, la serie de Amazon, podemos volver a hablar, a ver qué te parece, bueno, como quieras. ¿Quieres decir algo más? Genial, genial, genial. Que nada, que muchas gracias por haberme traído a tu canal. Para mí ha sido todo un honor, la verdad, poder hablar por aquí de lo que más me apasiona. Y nada, que si os ha picado la curiosidad del tema, pues me podéis buscar en Instagram y ver lo que voy poniendo por allí. Dale, perfecto. Ahí lo tienen en el Instagram, también lo voy a dejar en este comentario y en la descripción. Y bueno, esto salió así medio rápido, dijimos, bueno, no podíamos coincidir un día, bueno, ya, ahora, dale, empecemos. Así que luego haremos otras más si les gusta. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias por todo y un saludo. Venga, Nos sí, vemos. adiós.